presentar evangelismo. Porque la iglesia, ¿cómo crece la iglesia? Por medio de que nosotros llamamos evangelismo, ¿no? Predicamos el evangelio, las buenas nuevas. Tengo una pregunta que quiere que ustedes contesten. ¿Cómo presentamos a Dios cuando evangelizamos? ¿Importa? La imagen de Dios que nosotros presentamos. Todo el mundo dice, yo creo en Dios. ¿No? ¿Encontraron mucho que no cree que existe Dios? ¿Hay mucho que cree que Dios no existe? Bueno, en Argentina muchos creen que Dios existe y ellos lo saben. La pregunta es, ¿el Dios que ellos creen existe es el Dios presentado acá? No. ¿Entienden? Y nosotros necesitamos presentar ese Dios. Y la pregunta es, otra pregunta para pensar en esa. Dios tiene un plan en cómo Él armó la Biblia. Sí. Si decimos sí, ¿por qué nosotros no empezamos a presentar a Dios por Génesis? No estoy intentando castigar. Yo quiero llevarte por el viaje que yo fui hace 10 años. Yo empecé este viaje que todo el fundamento de mi vida, en ese sentido de evangelizar, me lleva a repensar porque era esa pregunta. El hombre tiró a mí por su escrito. Dios tiene un orden que Él prosiguió cuando Él armó la Biblia. Y nosotros pensamos que Dios es un Dios de orden. Él armó la Biblia presentando a sí mismo como Él quería que nosotros podamos conocerlo. Si seguimos ese orden que Él armó. Y yo digo sí. Y la próxima pregunta es, ¿y? ¿Por qué vos no empezaste? ¿Qué presenta Génesis de Dios? Por eso estamos tocando eso. ¿Cómo nosotros presentamos a Dios? Génesis presenta a Dios como el creador. Dentro de esto, Dios es todopoderoso. Dios, ¿por qué? Tiene poder. Que habla, ya está. En el instante. También muestra que Dios sabe todo. ¿Quién enseñó a Dios cómo armar todas las plantas, todas las flores, todos los peces, todos los animales? ¿Quién enseñó a Dios a hacer todo eso? ¿Por qué? Lo sabe todo. Él no necesita maestro. Nosotros no sabemos todo. Por eso no somos Dios. Pero Dios sabe todo. Si todos nosotros somos creación de Dios, ¿qué significa eso?
Porque la Biblia habla mucho que Dios es nuestro creador. Algunos versículos que podemos, y hay muchos, pero no vamos a llegar, pero yo he descubierto más de 100. Que vos puedes ir y Dios habla de sí mismo como el hacedor, el creador, el que hizo. ¿Entienden? Miren en Isaías, está en Isaías capítulo 45. En esa, Dios está, por medio de Isaías, hablando de un hombre que no va a nacer por cuántos años. Ese hombre ciego. 700 años antes de su nacimiento, Dios está hablando de ese hombre. ¿Cómo podía? Porque Dios sabe todo. Todos nosotros, Dios lo sabe. Que nosotros vamos a nacer, sabe de decisiones que nosotros vamos a tomar. No implica que Él es la causa que nosotros tomamos las decisiones, pero porque Él sabe todo, Él sabe que la decisión es que nosotros vamos a tomar. Pero mira que Dios dice acá, Él está marcando que este siervo, pero mira en versículo 8, y nosotros vamos a leer 8 y adelante, donde Él dijo, rociad cielos de arriba, y las nubes destilan la justicia, ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente, yo, Jehová, ¿qué? Lo he creado. Hay del pleito, hay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Diere el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿Por tu obra no tiene manos? Hay del que dice al Padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra, creé sobre ella al hombre, yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia, endereceré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, y los sabios hombres de elevada estatura se pasarán a ti y serán tuyos, y harán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia, te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios.
verdaderamente tú eres Dios, que te encubres, Dios de Israel, que salvas. ¿Qué es Dios presentando como que califica que Él podía salvar? ¿Cómo Él está presentando a sí mismo? ¿En qué Dios está enfatizando? Esas son las palabras que Él usa para hablar de sí mismo. Creador, hacedor, formador. ¿Qué está Dios marcando? Que Él era el creador de todo. Si Él es el creador de todo, si vos haces algo, y vos haces algo como un autor de un libro, por ejemplo, ese libro que estaba acá, ¿no? Nosotros hablamos, dice que el escritor de ese libro tiene derechos del autor. ¿Entienden? Que el autor puede cambiarlo, pero yo no puedo. ¿Sí? Él tiene derechos para decirme cómo yo puedo destruirlo. Yo no. Porque él tiene derechos. ¿Por qué? Porque lo hizo. Lo hice. Era su creador. Y si nosotros vamos a gente y dicen, vos sos un pecador. ¿Y cómo responde? ¿Quién está vos? No, vos adulterás. ¿Quién está vos? ¿Quién puso la regla? ¿Por qué vos estás diciendo que yo necesito obedecerlo? ¿Entienden? Hemos separado a Dios de su justicia, pero si Dios es nuestro creador, ¿Dios tiene derecho de poner los límites? Si Dios es el creador de cada uno de nosotros, ¿Dios tiene derecho de poner las reglas? Para mí sí. Porque Dios podía decir a Adán, de todos los árboles del huerto vos puedes comer. Pero en el árbol en el medio, de la ciencia del bien y del mal, no podrás comer. ¿Qué derecho tiene Dios para poner ese límite? Porque Él lo hizo. ¿Quién hizo todas las plantas? Dios. ¿Quién hizo todos los árboles? Dios. ¿Quién hizo el huerto? Dios. Dios tiene. Si yo entro a tu casa, yo tengo derecho a hacer que yo quiera. ¿Y por qué no? En tu casa vos tienes la autoridad de mandar en tu casa como vos querés. Y si nosotros no presentamos por qué nosotros venimos, ¿qué Dios estamos presentando? Yo creo que yo he cambiado, yo presenté, yo soy el embajador por el Dios creador. Que todos nosotros vemos que todo lo que existe por ese Dios. No una Pachamama. ¿Entienden? Y cuando yo enseñé la Biblia, yo no entré
Yo estoy acá para hablar sobre ese Dios y cómo Él presenta a sí mismo. Ese Dios que nos dio su historia, dijo en el principio que Él existe antes del principio. Y ese Dios es todopoderoso, que ese Dios, por su hablar, hizo todo lo que nosotros vemos hoy en día. Y vamos a mirar. Pero estoy presentando un Dios que tiene derechos, porque es el Dios soberano. ¿Por qué la Argentina tiene derechos de poner reglas sobre mí que no soy ciudadano de la Argentina? Porque yo vivo en Argentina y yo necesito ser bajo la soberanía del gobierno de Argentina, ¿no? Y ese mundo está bajo la soberanía de quién? ¿Qué cree la gente? No está bajo soberanía de nadie. Todo hace que quiere. La ley de Amarante. ¿No? Pero hay un soberano. Hay uno que tiene la autoridad de poner las reglas. Si yo no obedece la ley de las leyes de Argentina, ¿quito la soberanía de la Argentina? No. ¿Qué pasa? Se cae esa soberanía sobre mí. ¿Entienden? Mi desobediencia no quita la soberanía de la Argentina. Tampoco nuestra desobediencia quita la soberanía de Dios sobre nosotros. Dios tiene derechos sobre cualquier humano. ¿Por qué? Él es su creador. Él es su hacedor. Él lo formó. Él lo supló y dio vida. Él proveyó todo para que ellos podían vivir. ¿Cómo puede decir que Él no tenía derechos? Y nosotros, yo creo que nosotros necesitamos presentar. Y si nosotros, una pregunta, no es para desviar, pero muchas veces la gente dice, bueno, pero eso es muy largo. ¿No? Es una manera muy larga para presentar el Evangelio. Una pregunta. Si yo pertenece a Colorado y vino a mí uno del Partido Trabajadores y mi bisabuelo, tetrabuelo, abuelo y padre pertenecen a Colorado, ¿piensa que esa persona en 5 minutos puede convencerme a cambiar partidos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pueden convencerme a cambiar, pero no en 5 minutos. ¿Qué necesita? Necesita tiempo que mi mente acomoda y llegue a acuerdo a que ellos están presentando. Mi pregunta, nosotros presentamos el Evangelio en una manera que la gente tiene tiempo, que él entra, que el Espíritu Santo puede usar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y lamentablemente yo fui formado que con una presentación de 5 minutos y 4 versículos,
el Espíritu Santo tiene suficiente para cambiar el pensamiento de esa persona. Y me fue muy desanimado cuando no fue así. Porque en mi propia vida no fue así. Yo fui formado por ese mundo a pensar de tal forma, tal manera. ¿No? ¿Qué era? Yo no tengo un Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién tiene derecho para poner las reglas? ¿Yo? ¿Por qué? Y esa es la gente pregunta. Cuando terminamos Génesis 1 y 2, y Dios dijo que Él vio todo lo que Él ha creado y era buena en gran manera. Y la gente dijo, bueno, pero si es así, ¿cómo estamos como estamos? Y tiene todo el derecho de preguntarlo, ¿no? Y nosotros hablamos de pecado, que es otra pregunta. Si Dios es nuestro creador y tiene derecho de poner las reglas y lo ha puesto, ¿qué es pecado? No sé de ustedes, pero yo fui formado para decir, bueno, pecado es fumar, tomar, danzar, escuchar mala música. Y bueno, yo dejé. ¿Forzado? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Que no aceptó a su Señor. La realidad es, esos son frutos. Esos son frutos. Mi árbol. Tengo un frutito que es orgullo. Otro frutito. Otro frutito. ¿Entienden? Son diferentes frutos. ¿Pero qué es ese árbol? La Biblia dice es rebeldía. ¿Por qué Dios juzgó Satanás? Si está en Isaías, vaya conmigo al capítulo 14. En versículo 12, ¿qué dijo Dios? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón. ¿Cómo Dios sabe que Lucero estaba pensando? Porque el lucero nunca habla abiertamente. Tú que dices en tu corazón, ¿cómo Dios sabe? Porque sabe todo. Porque Dios sabe todo. Esa es la realidad. No hay nada escondido de Dios. Puede ir al Salmo 139, donde yo puedo ir de su presencia. A ningún lado. Ascendió a la estrella más lejana y ya está. Bajo el profundo del mar, aquí tu mano derecha me guía. Tú que dices
dices en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué está mostrando Lucero? Orgullo. Sí, yo fui enseñado igual. Pero en la realidad, yo creo que está mostrando eso. ¿No? ¿Qué pasa cuando su hijo viene y dice, yo? ¿Está mostrando orgullo? ¿Soberbia? ¿O está mostrando rebeldía? Y estamos hablando de gente que no reconoce que ellos tienen un creador. No hay nadie que me hizo. Yo soy producto de una casualidad. ¿Y por qué vos vienes a mí a decir que hay algún ser porque ellos están siguiendo a su padre, que era un rebelde, y ellos siguen rebelando? Sí, esta rebeldía, sí, produce muchos frutos diferentes. Pero el raíz es rebeldía. Por eso, mire esa. Mire esa. En 1 Samuel, capítulo 23, no, 15, versículo 23. Recuerda la historia. Saúl está para esperar la llegada de Samuel. Y Samuel tardó. ¿Y qué hizo Saúl? Él hizo el sacrificio. Y justo cuando terminó ofreciendo el sacrificio, ofreció Samuel. Pregunta. ¿Saúl está autorizado para ofrecer el sacrificio? No. ¿Quién tiene el derecho para decir que el rey no podía ofrecer el sacrificio? Dios. Porque Saúl era el rey del pueblo que Dios lo formó. ¿Y cuál era el mensaje que Samuel dio a Saúl? En versículo 23. Así, no, estaba en versículo, capítulo 14. 23 dice, porque como pecado de eliminación es la rebelión. Y como ídolos y idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuál era la razón que Dios dio mediante de Samuel que él está desechando Saúl de ser rey? Él rebeló. No respetó el orden, el mando que Dios dio. Que el único que puede ofrecer el sacrificio eran los sacerdotes y el profeta, que representa a Dios. Era su rebeldía.
Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2 y versículo 19. ¿Qué dice? Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el mensaje que Jeremías necesita llevar a ese pueblo? Estaba en rebeldía. Estaba en rebeldía. Miren el capítulo 8. Vamos a empezar el versículo 1. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estericol sobre la faz de la tierra, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación. En todos los lugares a donde arrojé yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepiente de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con impetuo a la batalla. ¿Qué está Dios marcando que caracteriza a Israel? Rebeldía. Se muestra por idolatría. Pero su rebeldía es, ellos no quieren reconocer su Dios. Elías, ese Dios, y ese Dios, y ese Dios. Pero era en rebelión contra ese Dios. Y cuando nosotros evangelizamos, si la gente no reconoce que Dios es su creador, y nosotros presentamos cómo el hombre llegó como está. ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo hoy en día? Mira en Isaías, porque yo toqué eso, nosotros nunca pensamos, pero en Isaías 43, y versículo 27, Dios está hablando con su pueblo. Y mira que él dijo, tu primer padre, ¿qué? Pecó. Pecó. ¿Quién es el primer padre? Adán.
Pablo a Romanos. Por un hombre, el pecado entró al mundo. Y por el pecado, la muerte. Por eso todos nosotros morimos. ¿Por qué? Todos nosotros pecamos. Nosotros nacimos en rebeldía. Adán rebeló contra Dios. Dios dijo, de todos estos árboles pueden comer. Pero eso no. Y el diablo entró y dijo, ¿qué ha dicho Dios? ¿Y cómo respondió Eva? De ese árbol no podemos comer, ni tocar. ¿Qué dijo el diablo? Era en Génesis 3. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mi pregunta, hace ese momento, ¿quién marcó qué es bien y qué es mal? Hace ese entonces, Dios. ¿Y cuánto mal era? Una sola cosa. De ese árbol no puede comer. Y el diablo entra y dice, no. ¿Pero qué derecho tiene Dios para decir que es mal para vos? Él sabe, si vos comes, vos vas a ver que vos tienes derecho de decir si es bien para vos o mal para vos. Vos no necesitas escuchar más a Dios. Y Él tiene miedo que vos vas, oh, Dios, gracias, pero no te necesito más. Ahora yo estoy maduro, yo puedo decidir qué es bien para mí y qué no. ¿Seguimos con eso hoy en día? No, yo sé que vos dijiste que Dios ordenó el matrimonio. Pero a mí, no es bien para mí. ¿Por qué están rebelando contra Dios? Porque no reconoce que Dios es su creador. Y si no reconoce que Dios es nuestro creador, y por eso Él tiene derecho de poner las reglas, y que nosotros hoy en día estamos en rebeldía. ¿Por qué? Nosotros nacimos con una naturaleza que desde nosotros entramos a este mundo y está en rebeldía contra Dios. Como el salmista dijo, salió del vientre hablando mentira. No sé de ustedes, pero mi padre nunca me enseñó cómo mentir. Del otro lado siempre está intentando enseñarme de hablar la verdad. ¿Y por qué? Por esa naturaleza que me lleva constantemente en rebeldía contra Dios, yo no necesito que nadie me enseñe a hacer el mal. Yo nací con una naturaleza que estaba en rebeldía contra Dios. Pero Dios presentó en una manera ordenada que sí, Él es nuestro creador. Que nuestro primer padre se rebeló. Y esa rebeldía que Él ejercitó
nacimos igual, en rebeldía contra Dios. Y por eso llegamos, como Esteban estaba marcando, si era yo, si alguien me dañó, ¿qué dice Lamec, el hijo de Caín? Yo mato 7 si ellos me dañan. Se aumentó la rebeldía contra Dios. Y lo más lejos que el hombre se fue de Dios, más violencia era. Hasta que llegamos al capítulo 6 y el mundo está llenado con violencia. Y Dios dijo, bueno, no aguanto más. Borraré todo. Pero halló Dios un hombre que tenía gracia en los ojos de Dios. No porque algo que él ha hecho, era porque él creía que Dios va a enviar al Redentor. Y eso es como Dios va a arreglar ese mal de nosotros. Dios ha prometido desde el principio de la historia que Él va a enviar un Redentor. Uno que es semejanza de la mujer. Pero si nosotros recorrimos en Génesis, ¿qué dice? Génesis 5. Versículo 3. Y Adán engendró a Set, a su semejanza. ¿Dónde encontramos que un hombre está nacido a la semejanza de su mamá? No hay. ¿Por qué? Nuestra naturaleza viene de quién? Los padres. Mis hijas están como están, no por la culpa de su mamá. ¿Quién dio esta naturaleza pecaminosa con tanta rebeldía? No su mamá. No es la culpa de Eva que estamos como somos. Por un hombre entró el pecado en el mundo. Nuestro primer padre pecó. Pero Dios prometió que va a enviar uno que no tiene un padre terrenal. Uno que tiene un padre, pero ¿quién va a ser su padre? Dios eterno, Dios todopoderoso. Su nombre va a ser Dios entre nosotros, Emmanuel. ¿Por qué? Yo puedo pagar por mis pecados, pero yo no puedo pagar por los pecados de Esteban ni de ninguno de ustedes. Porque la paga de mis pecados es la muerte. Separación eterna de Dios y su presencia. En el lugar que Él no creó por mí, Él creó por el diablo. Pero también todo lo que sigue el diablo va a terminar en el mismo lugar. Pero Dios en su misericordia armó un plan. No era que Adán tomó a Dios por sorpresa. Porque Dios sabe todo. La misericordia de Dios era que Él puso a Adán afuera que Él no puede comer el árbol de la vida. Y vive para siempre afuera de la presencia de Dios. Y hace imposible que Adán puede entrar al huerto y que Adán puede acercar el árbol de la vida para sacar ese fruto.
Esa era la misericordia de Dios. Si Adán comió, no podía ser salvo. Y paso a paso, nosotros hablamos de la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? Como don Samuel dijo, es confiar en Dios. Nosotros confiamos que Dios es confiable. ¿Puede convencer a alguien que Dios es confiable en 5 minutos? Por ello necesitan tiempo para ver que Dios siempre cumple. Cumple su justicia y cumple su promesa.